Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Guadalupe Coronel Seguros. Hoy vamos a continuar hablando sobre pensiones y estoy muy emocionada porque he recibido una respuesta muy importante de mis seguidores. ¿Cómo funciona hoy la ley 73? ¿Y qué otras opciones tenemos para recuperar las semanas que se pudieran haber perdido antes de llegar a nuestra pensión? Que creo que son muy importantes responder, porque una de las principales situaciones que me plantean es el desconocimiento a cómo van a realizar su modalidad 40, si les conviene, qué hacer si son ley 73 para obtener un mejor resultado. Y me gustaría que tú nos des tu visión como experto. ¿Parece? Claro. Muy bien. Existen 12,000 formas de pensionarse en la ley 73 del IMSS. ¿Acá a qué te refieres? Claro que sí, Álvaro. Mira, en la ley 73, para calcular la pensión, influyen varios factores, ¿no? Uno de los más importantes son las semanas cotizadas, ¿no? Ese es un factor. Entonces, dependerá mucho de cuántas semanas cotizadas tengas, el ingrediente que va a sumar para tu cálculo de pensión, ¿no? Entonces, hay gente que tiene 500 semanas cotizadas, hay gente que tiene 853, y ese es un ingrediente, ¿no?, de la fórmula. Otro ingrediente es el salario promedio de los últimos 5 años. Entonces, como estamos considerando 5 años, son 5 factores, ¿no? Entonces, hay gente que en un año ganaba 1,000 pesos por día, o 300, o 2,000, ¿no? Y en el promedio de los 5 años, pues obviamente tiene un dato diferente, ¿no? Entonces, ese genera otras variables diferentes con la suma de las semanas cotizadas, ¿no? Entonces, también influye si tú estás casado o no, o estás casada o no, ¿no? Si tienes una pareja, si tienes algún dependiente económico. Y otro factor que también es bien importante es la edad en la que te pensionas. Que por cierto, hay un punto bien interesante, porque hay mucha gente que se nos acerca y nos dice: oye, yo me quiero pensionar a los 60 años. Y porque vi una tablita que está ahí en internet que dice que yo si me pensiono a los 60 años, voy a recibir el 75% de mi salario. Y llegan bien contentos. Y entonces, cuando hacemos la revisión de su caso, nos damos cuenta que no va a recibir el 75%. Es más, en muchos casos, ni siquiera el 50% de su último salario. Y eso sucede porque hay diferentes variables para considerar su pensión, ¿no? Entonces, hay alguien que tiene 500 semanas cotizadas, por ejemplo, que no está casado, no está casada, no tiene dependientes económicos, y pues que su salario también, digamos, pues es promedio, ¿no?, unos 10,000, 12,000 pesos. Pues él dice: si yo me pensiono, voy a recibir el 75% de 10,000, ¿no?, 7,500. Y cuando le hacemos el cálculo, su pensión llega a la mínima garantizada, ¿no?, que son como 4,200 pesos, 4,138. Entonces, es importante que esa información la consideremos como parte de una fórmula, ¿no?, y no en el porcentaje que vamos a recibir. Cuando mezclas todos estos factores, tienes hasta 12,000 variables, ¿no? No porque tu compadre haya recibido una pensión de 15,000 significa que tú la vas a recibir igual, ¿no? Entonces, hay muchas variables, y el cálculo que hemos hecho nosotros nos da hasta 12,000 formas de pensionarse en el IMSS. Digamos que si les gusta cocinar, esta es la base más importante, ¿no? Es decir, las semanas cotizadas es la base que vas a poner tú para hacer tu preparado, ¿no? Tu cocina, tu carne, es lo más importante. ¿Por qué? Porque dependiendo del número de semanas que tú tengas, va a ser también el grado de pensión que tú puedes tener. Ahora, ¿por qué es más importante las semanas y no el salario promedio? Porque seguramente por ahí lo han platicado, y lo platicaremos. Existe una opción que se llama modalidad 40, ¿no? En esa modalidad tú puedes mejorar tu salario, ¿no? Entonces, es más importante que hayas acumulado muchas semanas en el transcurso del tiempo, ¿no?, porque el salario sí lo podemos modificar. Y el tiempo que ya pasó, pues ya no lo podemos recuperar, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Por lo tanto, si ustedes o alguien de tu público en algún momento pidió apoyo por desempleo, ahorita por el tema del COVID, que nos afectó a todos, ¿no?, y cuando haces tú el apoyo por desempleo, te quitan semanas, ¿no? Te quitan semanas de tu reporte.
si tú hiciste este proceso, valdría la pena que pidas que te reintegren esas semanas, porque prácticamente te ayuda a tener una mejor pensión, ¿no? ¿Qué necesitan para que se las reintegren? Es muy sencillo. Una vez que ya tengas obviamente una estabilidad económica, después de este proceso, te acercas a tu Afore y le pides que te reintegren las semanas cotizadas, ¿no?, que tomaron ellos, y te van a pedir que devuelvas prácticamente lo que te dieron como apoyo de desempleo, ¿no? Hay que pagar, obviamente, porque te las reintegren, y listo, te dan una ficha de pago, vas y pagas a donde te mandaron, ¿no?, al banco, y en 5 o 7 días te reintegran tus semanas a tu reporte. En este caso, por ejemplo, si alguien dejó de trabajar y ya tiene 3 años, 4 años, y quiere recuperar y pagar esas semanas, ¿se puede hacer como retroactivo de regresar y recuperar las semanas? Así es, fíjate que tocaste un tema bien importante. En la oficina llega mucha gente que nos dice, ¿sabes qué, Gus? Fíjate que yo dejé de trabajar hace 4 años, ¿no? No encontraba trabajo, pues yo tenía 56 años, ya nadie me quería contratar, clásico aquí en México, ¿no? Se les olvida que tenemos el talento y que tenemos la experiencia, pero bueno. Entonces, no encuentran trabajo y decidí abrir mi negocio, ¿no? Y me preguntan, oye, y quiero ver qué puedo recuperar del IMSS. Ya sé que ya pasaron varios años, seguramente ya perdí todo, ¿no? Casi todo el mundo llega así. Y entonces el IMSS te permite, si tú estás, digamos, en un periodo de 3, 4 años que dejaste de trabajar y trabajaste durante mucho tiempo, te permite hacer un pago retroactivo, ¿no?, y recuperar todo el tiempo que tú dejaste de cotizar, ¿no? Recuperas todas esas semanas. Pero también te da la oportunidad que si tú quieres registrar un salario mejor al que tenías, lo puedes poner. Y obviamente hay que pagar, y lo pagas directamente al IMSS. No le pagas a ningún intermediario, ni a un coyote, nada, se lo pagas al IMSS. Entonces lo que hace el IMSS es que te recupera tus semanas, te recupera el salario que tú registraste, y si tú ya tienes 60 años, inclusive podrías pensionarte, ¿no? Te ayuda a tener una mejor pensión. ¿Hay un límite de las semanas o años que puedas recuperar? Sí, el máximo son 5 años, ¿no?, que es digamos, el tiempo que estipula la Ley del Seguro Social. Si tú obviamente estás vigente en tus derechos, que es un tema que igual podemos platicar también un poquito más adelante, si tú estás vigente en tus derechos, tú puedes recuperar un máximo de 5 años. Ok, pero aplica para todos, no hay restricción. Muy bien. No hay restricción. Acá hablaste ahorita de la vigencia de derechos y creo que nos lleva al siguiente punto. ¿Por qué debemos analizar bien si pertenecemos a la Ley 73? Claro que sí. Fíjate que hay mucha gente que también me ha llegado y que me dice, oye, yo estoy en la Ley 73, fui con una persona, me dio una asesoría y llevo 3 o 4 años pagando la modalidad 40, ¿no? Entonces, para todo pareciera bien, pero quiero una segunda opinión. Entonces, cuando yo reviso su expediente, me doy cuenta que cuando él se dio de alta en la Ley 73, fue cuando estuvo en la preparatoria, en la selección, ¿no? Y entonces la escuela está obligado a darle un seguro de salud. Entonces, claro, los dio de alta ante el IMSS, pero no registró ningún salario, ¿no? Y la ley lo dice muy claramente, ¿no? La ley del Seguro Social dice que es necesario considerar tu alta en la ley del IMSS una vez que se ingrese o se captura un salario en tu registro, ¿no?, en tu historial. Entonces, hay gente que, aunque sí los dieron de alta en la ley 73 cuando estaban en la prepa, su primer trabajo fue hasta el 98. Y eso significa que realmente son ley 97. Entonces, cuando se acercan y nos damos cuenta de esto y les informamos, pues la verdad es que se sorprenden mucho porque ya tienen varios años pagando la modalidad 40, ¿no?, la ley 73, y lo que van a recibir de pensión es en función de la ley 97, que seguramente por ahí algunos ya sabrán, no es el mejor escenario de pensión, ¿no? Claro. Por eso es importante analizar y revisar muy bien si realmente pertenezco a la ley 73. Otra recomendación que nos hiciste fue no realizar el proceso de modalidad 40 por internet. ¿Por qué? Así es. Sí, miren, en el tema de la ley 73, cuando uno hace su proceso de pensión, puede haber muchas variables, ¿no? Actualmente, digamos que la gestión de pensiones del área del internet, ¿no?, del IMSS, es un departamento diferente a lo que se lleva en oficinas en las subdelegaciones, ¿no?
Entonces, si tú tienes algún inconveniente con tu proceso, ¿no? O cometiste algún error o dejaste de pagar algunos meses, si tú te diste de alta por internet, tu única forma de platicarlo es por medio de chat, ¿no? O por medio de las respuestas que te manda el IMSS. Y entonces a veces es un poquito desesperante el que no puedes solucionar algo que cuando tú haces en oficina, ¿no? En la subdelegación, pues se resuelve rápido. Entonces, debo enfatizar de que no está mal el proceso de pensión en internet, es decir, digamos que tiene una buena estructura, simplemente que todavía se limita en sus respuestas, y eso nos complica en tomar acciones o mejorar algún proceso que hayamos hecho mal, ¿no? Es más que nada por eso. Ok. Después otra sugerencia fue no pague coyotes o compre semanas o retire del SAR 92. Este es un tema bien interesante y bien delicado, Guadalupe. Fíjate qué bueno que lo tocamos. Hay mucha gente que tú vas a la subdelegación, vas a preguntar a ver cómo es el proceso de pensión, y saliendo hay 5 personas que te están ofreciendo, yo te ayudo a pensionarte, yo te vendo semanas cotizadas. Es más, les ofrecen hasta cambiarlos de régimen, es decir, si eres ley 97, te cambiamos a ley 73. Y bueno, pues suena muy bonito, ¿no? La verdad es que los escenarios que te pintan son muy, muy bonitos, y mucha gente los contrata, porque además no son caros, ¿no? Les cobran 3,000 pesos, 4,000 pesos. Y entonces, después de un tiempo, me ha tocado que llegan a mi oficina y me dicen, oye, es que me dijo una persona que me puso 50 semanas cotizadas, y ahorita que ya me estoy pensionando, pues no las tengo, ¿no? Entonces, sí me aparecían al principio, pero ahorita ya no están, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy común que les hagan fraude en el tema de semanas cotizadas. Esa es una. La otra es que el IMSS, pues, se ha modernizado mucho. Entonces, el IMSS tiene formas de detectar quién está metiendo semanas cotizadas a su registro, a su historial. Y obviamente, pues, en cuanto los encuentra, les quitan las semanas cotizadas. Y si tuviesen alguna pensión, también se modifica la pensión o se cancela la pensión según lo que se esté infringiendo, ¿no? Eso es en el tema de semanas. También hay mucha gente o coyotes, digamos, que te ofrecen que te van a hacer un retiro del SAR 92, ¿no? Te dicen, ¿cuánto tienes en el SAR 92? No, pues 80,000 pesos. Ah, yo te lo retiro sin problema, ¿no? Y en efecto, sí retiran el dinero. Pero lo que ellos hacen es meterse por un huequito que existe ahí y se hace una simulación de pensión. Al hacerse la simulación de pensión, por supuesto, como no están en edad de pensión o no se cumple algún requisito, se da una negativa de pensión. Y entonces esa negativa la meten con la afore en la que están, y con eso pueden retirar su SAR 92. Pero ¿qué pasa con esta gente? En algunos años quiere pensionarse, ¿no? Eso lo hizo a sus 56, 55. Y a los 62 se quiere pensionar. Y cuando inicia su proceso, le dice el IMSS, ¿qué crees? No podemos hacer tu proceso de pensión porque ya tienes una negativa de pensión, ¿no? Primero tenemos que arreglar aquella negativa de pensión antes de poder avanzar. Muy bien. Después pusimos aquí como algo importante, siempre elige la ley 73 si eres ley 73. ¿Esto a qué se referiría? Me ha tocado muy pocos casos, pero sí los he vivido y ha sido muy, muy triste, en el que llega una persona, le damos la asesoría para que se pensione y todo, y cuando entra a hacer ya su firma de la solicitud para pensión, el empleado o la persona del IMSS le ofrece 2 opciones porque está obligado a hacerlo, ¿no? Le dice, existe la opción A, que es ley 97, y la opción B, que es ley 73, ¿no? Okay. Y le explican, tienes estos beneficios aquí y tienes estos beneficios acá. Ese es el modelo normal. Y pues la mayoría ve que es mejor la ley 73. Pero sí me ha tocado casos en donde el funcionario le recomienda meterse a ley 97, aun cuando no es la mejor opción. Y entonces la persona ya grande, ¿no? A veces nos tocó con una persona de 73 años que no, la verdad es que se estresó mucho y decidió firmar ley 97, ¿no? Y en vez de recibir una pensión de 13,000 pesos, terminó recibiendo una pensión de mínima garantizada, que son 4,000 y pico, ¿no?
Entonces, una pensión muy chiquita que le daba la ley 97. Entonces, yo siempre les recomiendo que firmen ley 73, porque aunque tal vez la pensión pareciera que no es la mejor opción, todavía la puedes revisar en ley 73, ¿no? Puedes pedir un ajuste de pensión en algún momento. En ley 97, una vez que tienes resolución de pensión, ya es definitiva, ya no puedes cambiarla. ¿Por qué no debes sacar tu dinero del Afore antes de pensionarte? Muy buena pregunta. También pasa mucho con el tema de coyotes. Me ha tocado que llega gente que pagó cantidades importantes para que les ayuden a sacar dinero de su Afore, ¿no? La única forma de sacar dinero de tu Afore es con una negativa de pensión, que saques lo del Infonavit con algún crédito, lo que tengas ahí considerado obviamente en el Infonavit, y por medio de lo que habíamos platicado de SAR 92, ¿no? Fuera de esos puntos, ¿no? No hay forma de sacar dinero de tu Afore, no hay forma. Entonces hay gente que les pide, el otro día me tocó escuchar que les cobraban 120,000 pesos por sacar lo del Afore, y los pagaron y pues nunca sacaron el dinero, ¿no? Nunca se lo sacaron, simplemente desapareció. Hay mucho fraude de eso. Y la otra es que en la ley no se contempla el que tú puedes sacar dinero de tu Afore, sino hasta que ya estés en edad de pensión. No hay forma de sacarlo. Entonces, yo lo pongo como dato para que no se dejen engañar, ¿no? No lo pueden sacar. Oye, Gustavo, pero hay personas que lo sacan por desempleo. Sí, ¿válido? Sí, por ejemplo, sacar tu dinero por desempleo es una partecita de tu Afore, ¿no? Es decir, sacas prácticamente el 11.5% de lo que tienes ahorrado como tope, ¿no? Y que inclusive ahorita en la época de COVID fue muy recurrido, y ese no pasa nada, ¿no? Digo, si sacas eso, lo único que sucede es que te descuentan semanas cotizadas, y obviamente si puedes, pues hay que reintegrarlas. Eso sí, sacar más de ese dinero es prácticamente imposible hasta que llegues a los 60. Ok. ¿Por qué recomendarías tú que se haga una planeación de pensión antes de meter los documentos para solicitarla, o aún antes de iniciar una modalidad 40? Fíjate que también es una muy buena pregunta. Me ha tocado vivir muchas experiencias en el tema de pensiones. Me han tocado personas jóvenes, por ejemplo, que conocen el tema de son ley 73, ¿no? 42, 44 años. Conocen el tema de la modalidad 40, ¿no? Y dicen, oye, yo sé que cuando tenga 55, 56 años le tengo que invertir dinero a mi modalidad 40, ¿no? Para mejorar mi pensión y todo, ¿no? Si desde joven, desde los 44 años, tú haces una planeación, lograr una mejor pensión va a ser sencillo, ¿no? Y he tenido gente que llega a sus 60 años y me dice, oye, Gus, fíjate que me quiero pensionar, quiero mejorar mi pensión. Y ya cuando les digo, oye, pues sí, nada más que tienes que invertir esta cantidad, tienes que esperarte este tiempo, o tienes que pagar retroactivo, me dicen, no tengo dinero, no tengo cómo hacerlo, ¿no? Y entonces, dado que no tienen la forma de tomar una decisión, de poder influir en su pensión, terminan pensionándose con el mínimo, ¿no? Con la pensión mínima garantizada, porque necesitan algo de ingreso. Eso es por una parte en el tema económico. Otro es, hay gente que, sobre todo para los que son ley 73, recordemos que nuestro registro civil anteriormente era a mano y con máquina de escribir, ¿no? Entonces, hay muchísimos errores. Entonces hay gente que ya cuando se quiere pensionar, llega a hacer su proceso y les dicen, ¿sabes qué? Tu acta de matrimonio, tu acta de nacimiento está mal. Y de hecho la tienes que corregir porque no está digitalizada. Y entonces cuando te das cuenta y te acuerdas, pues tú naciste en Michoacán, ¿no? Pero ahora vives en Yucatán y dices, ahora pues me tengo que regresar al registro donde me registraron de pequeño, porque no hay digital, a corregir el acta de nacimiento, ¿no? Y eso te retrasa tu pensión, tu proceso de pensión, porque es corregir tu acta de nacimiento, posteriormente corregir tu CURP y los documentos que vayan involucrados a esto. Entonces, siempre planear en todos los conceptos y en la vida te da un mejor panorama, ¿no? Tienes una certidumbre de lo que tú estás haciendo y de una u otra forma garantizas el logro de lo que tú estás buscando, ¿no? Actuar de forma imprevista, al momento, al día, genera muchísimas variables que normalmente pues no son nada agradables. Platicarnos un poquito cómo funcionan y qué beneficio tienen
para esas personas que no tengan o no puedan volver a cotizar como empleados, ¿no? Claro que sí. Fíjate que uno de los grandes problemas que tienen los trabajadores es que dejaron de trabajar, ¿no? Hace varios años y no encontraron quien los diera de alta. Y cuando se encontraron a alguien que les ofrecía el servicio de darlos de alta. Vamos quitando ese mercado negro donde la gente se da de alta. Y ya tenía unas modalidades. Estas modalidades, como la modalidad 40, existen otras, ¿no? Para ciertos servicios. Entonces, las fueron mejorando con el objetivo de que tú mismo te puedas dar de alta directamente en el IMSS, puedas recuperar tus derechos, puedas tener los servicios de salud y que no sea algo caro, ¿no? Que pagues prácticamente algo pues bastante justo y no contribuyas a un mercado, digamos, un mercado donde no era legal lo que se estaba haciendo. Entonces, para esto, por ejemplo, nace la modalidad 34, que ahora se le llama, es la modalidad de empleadas domésticas, ¿no? O empleados domésticos, donde si tú trabajas dando servicio a una casa, ¿no? Tu patrón o tus patrones podrían darte de alta y con esto tú puedes recuperar tus derechos, ¿no? Puedes tener el servicio de salud, una parte de lo que se paga a este servicio del IMSS se va a tu Afore y más o menos al mes con un salario mínimo, obviamente, pagas 1,120 pesos, ¿no? 1,128 pesos. Comparado con lo que te cobran estas empresas donde te dan de alta, pues te ahorras prácticamente 1,000 pesos, ¿no? Que es lo que cobran en el mercado de estas empresas. O también, si tú eres persona física con actividad empresarial, ¿no? Abriste una papelería, ¿no? Te diste de alta, porque pues, obviamente tú contribuyes. También hay una modalidad que es la modalidad 44, que ahora se llama para trabajadores del ámbito urbano, donde de la misma forma tú pones tu salario, ¿no? El salario que tú quieres registrar, y tienes los servicios de salud, recuperas tus derechos, y todo esto te ayuda a que en el momento que llegues a los 60 años o 65, tú puedas hacer tu proceso de pensión, ¿no? Entonces, el IMSS tiene diferentes modalidades, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, dice, oye, yo no tengo opción de pensionarme ya, por alguna circunstancia ya no tengo opción, nunca me di de alta, no soy el 73, no soy el 97, pero quiero que me den el servicio de salud. ¿Se puede? Sí, existe la modalidad 33. Pues la modalidad 33 te permite tener los servicios de salud del IMSS, ¿no? Por una cuota anual que dependiendo tu edad, pues se ajusta prácticamente, ¿no? Entonces tú puedes darte de alta tú y tu familia con servicios de salud, ¿no? Entonces hay muchas modalidades que afortunadamente nos ayudan a tener un mejor escenario sin tener que estar pagando pues, a empresas, ¿no? Okay, excelente. Que a veces no pensamos en quién es la persona que va a cuidar de nosotros cuando lleguemos adultos mayores, ¿verdad? A veces yo hago este planteamiento a mis clientes y por lo regular me dicen mi esposa, mis hijos, pero el único que realmente puede cuidar de nosotros mismos cuando seamos adultos mayores somos nosotros, sin importar si son ley 97 o ley 73. Hay que iniciar el ahorro, pues yo diría que en cuanto empezamos a ser económicamente activos, o sea, un 10% que ahorremos va a ser una gran diferencia en nuestra vida. No sé si quieras complementar algo para despedirnos. Bueno, fíjate que sí, me quiero apoyarme con lo que acabas de comentar porque me toca también escuchar mucho, me ha tocado vivirlo, en los procesos de pensión que han sido más de todos los lados, ¿no? Pero complicados y bonitos. Hay papás que inclusive tienen a sus hijos de 18 años, ¿no? Que les abren ellos un plan de ahorro, ¿no? Tal vez con el mínimo, 1,500 pesos, ¿no? Ellos le ponen, le dicen, a ver, hijo, aquí está tu plan de ahorro. Porque ellos ya saben que para todos los que estamos en ley 97, sí o sí, es decir, por más que le busquen en internet, por más que se metan a TikTok y busquen cómo hacer una economía abundante en su vida, no tenemos una pensión garantizada los de ley 97. No hay forma. Financieramente no existe, no solamente en México, sino en gran parte del mundo, sistemas de pensiones que sean sustentables. Entonces, hay papás que cuando lo viven dicen, ¿sabes qué? Yo voy a empujar a mi hijo. Entonces les abren un plan de ahorro y cuando tú bien lo comentas, cuando ellos ya empiezan a generar un ingreso, ¿no? Ya tienen un plan que ya tiene 5 o 6 años.
ya le ven un atractivo, ya hay un ahorro, ya hay un rendimiento, ¿no? Un rendimiento compuesto, como el que tú manejas, ¿no? Los productos que tú usas. Entonces, pues ve el joven que hay un ahorro interesante y dice, yo también le quiero meter, ¿no? Entonces se vuelve una relación también muy sana, amorosa hacia los hijos también, ¿no? Y que también ayuda a que los hijos vean el futuro que pueden tener, ¿no? Porque ya ves el plan, ¿no? Les enseñan el plan y le dicen, oye, pues imagínate que en 25 años tengas 2 millones de pesos, ¿qué harías? Y apenas tienes 35 años, te comes el mundo, ¿no? Entonces, yo lo quería complementar, los de Ley 97, sí o sí, busquen donde busquen, escuchen a quien escuchen, tienen que tener un plan alternativo de pensión, ¿no? Un plan de ahorro. Y la verdad es que la edad, obviamente, entre más joven, mejor. Pero si eres Ley 73, hay otras opciones que también te van a ayudar a tener este tipo de opciones, nada más no hay que dejarlas pasar y nunca esperar que nadie pues, te mantenga, porque luego pues, no pasa, ¿no? Así es, así es.